esposa, la directora ejecutiva, y yo renacimos juntos, pero no podría estar menos contento. Lo primero que hice después de renacer fue buscar la manera de alejarme de ella. En esta vida, incluso si termino solo, no quiero volver a encontrármela. En mi vida pasada, seducido por su belleza, me casé con ella sin pensarlo bien. Pero después de la boda, no solo no recibí ni un día de su cariño, sino que además tuve que soportar las burlas y desprecios de su amor platónico. ¿Y tú crees que puedes competir conmigo? Mírate en un espejo a ver quién te cree que eres. Así que al renacer, llegué a un acuerdo con su amor platónico. Cada vez que los juntara, él me daría una suma de dinero. Mi mujer me pidió para ir al cine. Le di las entradas a su amor platónico. Mi mujer quiso volver a casa para cenar. Cerré la puerta con llave a propósito, obligándola a quedarse en casa de su amor platónico. Mi mujer fue transferida a Pekín por trabajo. Solo podía llevar a un familiar. Sin dudarlo, le cedí la oportunidad a su amor platónico. Así que cuando mi mujer volvió a casa, descubrió que su molesto marido ya no se aferraba a ella. Se olvidó de nuestro aniversario de bodas por estar con su amor platónico. Y yo ni siquiera me quejé. Al contrario, presenté mi solicitud para estudiar en el extranjero. Planeaba volver de mis estudios y dedicar el resto de mi vida al país. Sus amigos bromearon, diciendo que ella y su amor platónico eran la pareja perfecta. No lo discutí. En lugar de eso, tomé una decisión: solicitar el divorcio forzoso. Lo asumiría yo mismo. Dejé de preocuparme por dónde iba o qué iba a hacer. Solo esperaba a que se aprobara la solicitud de divorcio para salir de esta absurda relación de tres. Al día siguiente fui solo al registro civil. Hola, camarada, quiero solicitar el divorcio forzoso. Saqué los documentos que había preparado de mi bolso y se los entregué. La persona los revisó cuidadosamente, antes de levantar la vista y decirme seriamente: camarada, hemos recibido su solicitud. Si no viene a retirarla en el plazo de un mes, el divorcio forzoso será efectivo. Asentí con la cabeza. Le di las gracias y salí del registro civil con mi bolso. Al atardecer, el sol se retiraba lentamente, dejando un resplandor colorido en el cielo. Una suave brisa soplaba, aliviando parte del bochorno. La gente que salía de la fábrica pasaba en grupos en sus bicicletas Fénix, a mi lado. Nadie podía imaginar que yo ya había renacido una vez. En mi vida anterior, Bai Ningbing y yo estábamos enamorados. Después de casarnos, nos mudamos juntos al complejo de viviendas. Aunque después del matrimonio ella estaba muy ocupada, siempre que terminaba sus tareas, volvía a casa enseguida para cenar conmigo. En los aniversarios y cumpleaños siempre me preparaba regalos y sorpresas. El dinero que me daba cada mes era más que suficiente, lo que hacía que todos en el complejo me envidiaran, diciendo que había encontrado una buena esposa. Todos envidiaban nuestra relación, pero solo yo sabía que en nuestro mundo siempre había un tercero en discordia. Jiboda, el mejor amigo del hermano de Bai Ningbing. En mi cumpleaños, me dejó plantado para ir de compras con Jiboda. Cuando estaba enfermo, me dejó solo para cuidar a Jiboda, que tenía miedo a los truenos. Cuando me dolía el estómago, me dejó para ir a consolar a Jiboda, que estaba deprimido. Cuando los tres salíamos a cenar, ella pedía los platos picantes que le gustaban a Jiboda, olvidando por completo que a mí me dolía el estómago y no podía comer picante. Cuando los tres subíamos una montaña, Jiboda perdió el equilibrio y me agarró cayéndonos los dos. Me raspé el brazo. Ella lo ayudó a bajar la montaña inmediatamente, mientras yo tuve que ir al médico solo a medianoche. Hubo muchas más situaciones así. No es que no sintiera celos, ni que no me quejara. Incluso estuve dispuesto a darle la mitad del dinero de la casa para asegurar que Jiboda no tuviera preocupaciones en la vida, con tal de que Bai Ningbing dejara de verlo. Pero su respuesta siempre era: solo lo veo como a un hermano menor. Su hermana me salvó la vida, y ahora que ha fallecido, lo ha dejado solo. Solo puede confiar en mí. Por favor, no seas irracional, ¿vale? Eso decía ella. Pero cada vez que Jiboda la miraba, el amor en sus ojos era demasiado evidente. Vivía así toda una vida en mi anterior existencia, discutiendo toda la vida, quejándome toda la vida. En esta vida no quiero seguir enredado en una relación de tres. Así que después de renacer, lo primero que hice fue terminar este matrimonio de forma definitiva. Si Bai Ningbing se enterara de que quiero el divorcio, nunca firmaría el acuerdo. Por eso vine al registro civil a solicitar el divorcio forzoso, porque este método solo requiere la solicitud de una de las partes. Una vez divorciado, seré libre. Me iré de aquí, viviré la vida que quiero, y no volveré a atar mi vida a esta mujer. Pero justo al llegar a la entrada del complejo de viviendas, me detuve. Desde que nos casamos, Bai Ningbing me hizo dejar mi trabajo. Ahora no tengo ingresos. No solo mi vida futura sería difícil de asegurar, sino que ni siquiera podría pagar el billete para irme lejos. Bai Ningbing me daba dinero, pero tenía que informarle del destino y el motivo de cada gasto. Si de repente usaba una gran cantidad de dinero, seguramente sospecharía. Entonces, ¿de dónde iba a sacar ese dinero? Lo pensé una y otra vez, y finalmente tomé una decisión arriesgada. Iba a cooperar con Jiboda, que siempre había estado enamorado de ella, y empujaría a Bai Ningbing hacia él con mis propias manos. Así que llamé a la puerta de la casa de Jiboda, sin muchos rodeos. Fui directo al grano. Jiboda, quiero hacer un trato contigo. Sé que te gusta Bai Ningbing. Desde hoy, haré todo lo posible para crear oportunidades para que estéis a solas. Tú solo tendrás que darme una cantidad de dinero cuando lo consigas. Dentro de un mes, desapareceré de vuestras vidas para siempre. Jiboda me miró incrédulo. Tardó un buen rato en reaccionar. Yochen, ¿de qué broma hablas? ¿Cómo podría gustarme la hermana Ningbing? Sonreí con frialdad. Tú sabrás mejor que nadie si es broma o no. Viendo mi determinación, Jiboda finalmente empezó a evaluarme. Sí, me gusta Bai Ningbing. ¿Pero por qué debería confiar en ti? Mantuve la calma. Haré que confíes en mí. Esta misma noche haré que venga a buscarte. Prepara algunos de sus platos favoritos. Dicho esto, sin mirar la reacción de Jiboda, me di la vuelta y me fui. Nada más abrir la puerta de casa, el servicio doméstico se acercó. Mientras tomaba mi bolso, preguntó: señor, ¿qué platos preparo para esta noche? Eché un vistazo al reloj de la pared. Prepara algunos platos ligeros para esta noche. En cuanto a la cantidad, solo para una persona. A las 9 en punto, el reloj sonó puntualmente. Al momento siguiente, alguien abrió la puerta y entró. Estaba cenando. Al oír el ruido levanté la vista. Bai Ningbing se acercaba a mí, mientras se quitaba el abrigo, y se lo entregaba al servicio. Al ver que en la mesa todos los platos no eran de su gusto, se quedó paralizada justo cuando iba a sentarse. ¿Por qué está todo tan ligero hoy? Antes, este tipo de sabores nunca aparecían en la mesa de casa. Incluso si había un descuido, yo iba enseguida a la cocina y le preparaba varios platos picantes. Pero hoy no me moví. Con tono frío dije: últimamente tengo poco apetito. Quería comer algo ligero. Dicho esto, cogí los palillos y seguí comiendo sin prestarle atención. De repente recordé algo. Volví a levantar la vista hacia ella. Jiboda ya ha preparado la cena. ¿Por qué no vas a comer allí? Ella se quedó desconcertada y frunció ligeramente el ceño. ¿No es cierto que no te gusta que me relacione con él? Por dentro sentí una punzada de ironía. Así que siempre supo que no me gustaba que se viera con Jiboda. Pero aún así, cada vez me dejaba para ir con él. Sonreí con los ojos entornados. ¿No dices siempre que solo lo ves como a un hermano pequeño y que debería ser más magnánimo? Pues ahora estoy aprendiendo a hacerlo poco a poco. Mi tono era muy relajado. Pero curiosamente, Bai Ningbing sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, ante mi insistencia, finalmente fue. La vi volver a ponerse el abrigo y salir por la puerta. Luego me dirigí a la ventana del salón y miré hacia la casa de Jiboda. Al ver que se encendía la luz, me levanté y le pedí al servicio que recogiera la mesa, y de paso, que echara el cerrojo a la puerta. Finalmente, las luces de la casa de los Bai se fueron apagando una a una. Mientras tanto, al ver que Bai Ningbing llegaba como había prometido, los ojos de Jiboda se iluminaron. Se apresuró a recibirla, preguntándole cómo estaba, mientras tomaba su abrigo. Al ver la mesa llena de platos picantes, todos sus favoritos, Bai Ningbing sintió que algo no encajaba. Quiso preguntar algo, pero Jiboda la cayó con una retahíla de comentarios. La cena se alargó más de lo habitual. Cuando se levantó, y, bajo la mirada ligeramente nostálgica del hombre, regresó a su casa, descubrió que ya habían apagado las luces. Frunció el ceño. Levantó la mano y llamó a la puerta, gritando mi nombre varias veces. Pero al otro lado de la puerta todo seguía en silencio. Intentó empujar la puerta, y descubrió que estaba cerrada por dentro con pestillo. ¿Qué está pasando? Empujó con fuerza varias veces,
Volvió a llamar durante un buen rato. Pero dentro no se oía ningún ruido. Finalmente, sin tener a dónde ir, tuvo que regresar a casa de Jiboda. Al oír que yo había echado el cerrojo, el corazón de Jiboda no pudo evitar latir con fuerza. Conteniendo la sonrisa que amenazaba con asomarse, el rostro preocupado dijo: no te preocupes, hermana Ningbing. Ya que es así, puedes quedarte aquí esta noche. Bai Ningbing se frotó las sienes, y con voz fría dijo: perdona la molestia por esta noche. Dormiré en el salón. No iré a ningún otro sitio. A la mañana siguiente, muy temprano, nada más abrir la puerta, vi a la mujer sentada en el sofá de abajo. Su abrigo aún tenía algunas gotas de rocío. Seguramente acababa de llegar a casa. Bajé sin inmutarme. Al oír mis pasos, la mujer levantó la vista y me miró. ¿Por qué cerraste la puerta anoche? Me senté a la mesa. Bebí un sorbo de la papilla del cuenco y dije con indiferencia: últimamente hay muchos ladrones. Tengo la costumbre de echar el pestillo. Se me olvidó que te habías ido a casa de Jiboda. Lo siento. Al oír esto, Bai Ningbing no le dio más vueltas. Sacó del bolsillo una entrada que su ayudante le había comprado. Últimamente he estado muy ocupada. Y no te he hecho mucho compañía. En cuanto termine el trabajo, enviaré a alguien para que te recoja. Asentí, pero no cogí la entrada de cine que había sobre la mesa. Después del desayuno, Bai Ningbing se cambió de ropa y se fue. Cuando el ruido del coche se perdió a lo lejos, dejé los palillos y observé la entrada que había sobre la mesa. En mi vida anterior llevábamos 5 años casados y ella nunca había visto una película completa conmigo. Siempre se iba a mitad por algún asunto relacionado con Jiboda. Esta vez tampoco tenía ganas de ir al cine con ella, pero no podía desperdiciar la entrada. Al pensarlo, cogí la entrada y fui de nuevo a casa de Jiboda. Mirando al hombre que no podía ocultar su satisfacción, dije: ¿ya me crees lo que te dije anoche? Jiboda aún estaba a medias incrédulo, pero después de haber probado las mieles del éxito el día anterior, aunque no supiera cuál era mi verdadero objetivo, no podía dejar pasar esta oportunidad. Así que asintió, y me dio una parte del dinero. Esbocé una sonrisa y lo guardé. Luego saqué la entrada de cine del bolsillo y se la di. Acompáñala tú, arréglate un poco. Seguro que hoy la conquistas. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Por la tarde no fui a la cita. En lugar de eso, me eché una siesta en casa. Leí un rato. Y estuve muy tranquilo y relajado. Ya entrada la noche, cuando estaba a punto de guardar el periódico que tenía sobre las rodillas, para subir a descansar, ella entró. Su ceño ligeramente fruncido denotaba cierta insatisfacción. ¿Por qué no viniste hoy? La mano con la que doblaba el periódico se detuvo. No me encontraba muy bien hoy. Bai Ningbing levantó la mano y me tocó la frente, preocupada. ¿Quieres ir al médico? No. En ese momento, un estridente timbre rompió el silencio. Iba a levantarme. Pero Bai Ningbing cogió el teléfono antes que yo. Como estaba muy cerca, la voz del otro lado llegó clara a mis oídos. Al oír las palabras registro civil, instintivamente apreté el periódico y contuve la respiración. No sé cuánto tiempo pasó. La mujer colgó el teléfono y me miró. Llamaron del registro civil diciendo que faltan algunos documentos. No dijeron exactamente cuáles. Bien, de acuerdo. ¿Qué hacías en el registro civil? ¿No fue nuestra boda un poco precipitada? Por eso faltaban algunos papeles allí. Iré yo mismo a completarlos cuando tenga tiempo. Ya he arreglado todo lo demás. No supondrá ningún problema. Menos mal que Bai Ningbing solo asintió con un y no lo pensó más. Se giró y fue a asearse. Después de asearse como si recordara algo, sacó una invitación del bolsillo. Ah, sí. El viejo Shang del equipo cumple años pasado mañana. ¿Entonces vendrá conmigo? No podía negarme a eso. Así que asentí. El día de la celebración, muchos hombres y mujeres atractivos bailaban al son del acordeón. Bai Ningbing quería invitarme a bailar. Todavía no me encuentro muy bien. ¿Por qué no bailas con Jiboda? Ha venido solo y debe sentirse un poco solo. La música sonó de nuevo. Viendo mi actitud reticente, Bai Ningbing no tuvo más remedio que dirigirse a Jiboda y tomarlo de la mano. Jiboda sonreía complacido. Bai Ningbing mantenía el semblante frío. Los dos tan diferentes bailaban abrazados. La gente de alrededor empezó a murmurar. Si no recuerdo mal, Bai Ningbing está casada. ¿Cómo es que baila con otro hombre? ¡Qué vergüenza! Ese Jiboda sabe perfectamente que Bai Ningbing está casada y aún así baila con ella. Y encima sonríe así. ¡Qué descaro! A lo lejos yo, el marido legítimo, observaba la escena con tranquilidad, sin decir nada. Había mucha gente en la fiesta de cumpleaños, así que se organizó un brindis. En un día tan festivo, ni siquiera Bai Ningbing, que normalmente no probaba el alcohol, pudo negarse. Copa tras copa de licor blanco. Hasta la persona más fuerte termina tambaleándose. Bai Ningbing había bebido demasiado. Se masajeaba las sienes con sus largos dedos, mientras repetía mi nombre. Pero yo no me acerqué a sostenerla como antes. En lugar de eso, le hice una seña con la mirada. Jiboda se acercó rápidamente sonriente, y sujetó a Bai Ningbing. Los tres subieron al mismo coche. Consideradamente me senté en el asiento de copiloto, dejando los asientos traseros libres para ellos dos. Jiboda se apresuró a ayudar a Bai Ningbing a subir al coche. Bai Ningbing, aunque estaba mareada, notó que algo no iba bien. No era una impresión suya. En los últimos días yo había cambiado de verdad, pero ese cambio le causaba un desasosiego inexplicable. Iba a decir algo, cuando un fuerte golpe la hizo reaccionar de inmediato. El coche se había averiado en medio del camino, y por poco tienen un accidente. Bai Ningbing se despejó al instante, y por reflejo, miró al hombre de al lado para ver si estaba herido. Al ver la vista, sus ojos se encontraron con los míos, en el espejo retrovisor. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero yo desvié la mirada antes. Anochecía, y la lluvia arreciaba. Varios de nosotros, con paraguas, esperábamos al borde de la carretera, la oportunidad de regresar en el coche de alguien. El viento frío arreciaba, haciéndome tiritar. Al ver esto, Bai Ningbing cogió su abrigo y quiso ponérmelo. Pero Jiboda, al otro lado, estornudó varias veces seguidas. El abrigo que ella extendía se quedó a medio camino. Al verla dudar, sonreí con ironía. Jiboda parece necesitarlo más que yo. Mejor dáselo a él. El abrigo, aún con el calor de ella, acabó sobre los hombros de Jiboda, haciendo que sus orejas se sonrojaran. En ese momento sonó un claxon al otro lado de la calle. El viejo Sang bajó la ventanilla, y al vernos a todos en la carretera, preguntó qué pasaba. Le pedí que nos llevara. El problema era que solo quedaban 2 asientos libres en el coche. Esa vez, Bai Ningbing no dudó en decir que Jiboda y yo subiéramos primero. Pero Jiboda tiró de su manga. No, hermana Bing. Tú acompáñame. Tengo miedo de ir solo en el coche. ¿Y qué miedo puedes tener? Pensé para mis adentros que ni siquiera sabía inventarse una excusa decente, pero no lo demostré. En mi rostro no se reflejaba nada. Miré directamente a Bai Ningbing y con un gesto dije: en ese caso, mejor llévatelo tú primero. Además, tú también has bebido mucho, y no deberías mojarte. Dicho esto, sin darle tiempo a replicar, empujé suavemente a los dos dentro del coche. Vi el coche alejarse y desvié la mirada. Rápidamente encontré otro coche. No me dirigí a casa, sino al registro civil. A la mañana siguiente, nada más abrir la puerta, una figura se acercó a mí con urgencia. Levanté la vista y me topé con la mirada angustiada de Bai Ningbing. ¿Por qué no volviste a casa anoche? ¿Dónde estabas? Respondí con indiferencia. Anoche llovía mucho. Me quedé en casa de un amigo. En realidad, había estado en el registro civil completando el papeleo, lo que me llevó un buen rato. Cuando terminé era demasiado tarde y no había transporte. Así que encontré un pequeño hostal y pasé allí la noche. Ella me examinó de arriba abajo y al confirmar que estaba bien, respiró aliviada. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Han llegado tus padres. La mano con la que me quitaba el abrigo se quedó paralizada. Miré hacia el salón y vi a la pareja. Al oírnos, los padres de Bai se acercaron. Tras los saludos de rigor, su madre me cogió del brazo y me llevó hacia el sofá, preguntándome por mi salud mientras caminábamos. Desde que Bai Ningbing y yo nos casamos, sus padres venían a casa de vez en cuando. No era para preocuparse por nosotros, ni para imponernos reglas, sino para presionarnos con tener hijos. Pero los hijos no llegan solo porque uno quiera. Miré a la mujer a mi lado. Su rostro permanecía impasible, solo nos observaba en silencio, pero en sus ojos había un deje de expectación. Ella también quería hijos. Si hubiera sido en mi vida anterior, habría deseado tener con ella varios hijos que se nos parecieran. Pero habiendo renacido, ya no tenía ese deseo. Al ver que yo no respondía, su madre miró a su hija. ¿Vas a tenerlos o no? Ella reaccionó. Me miró a mí, que permanecía cabizbajo y callado, y pensó que estaba tímido. Esbozó una sonrisa, y asintió. Claro que queremos.
pero eso no se puede forzar. Hay que dejar que fluya. Viendo que no se oponían, los padres de Bai se miraron, sabiendo lo que tenían que hacer. En la cena, su madre trajo especialmente una olla de sopa bien cocida y nos sirvió un cuenco a cada uno. Bajo su mirada llena de expectación, no tuve más remedio que beberme la sopa de un trago. Después de cenar, sus padres no se quedaron mucho tiempo. Con un gesto de despedida subieron al coche. Cuando se fueron, Bai Ningbing y yo nos fuimos a la habitación a descansar. Pero nada más acostarnos, un calor sofocante se extendió desde mi interior por todo mi cuerpo. La habitación me pareció cada vez más agobiante. Sin querer, me tiré de la ropa. Al levantar la vista, vi que la mujer a mi lado tenía el rostro encendido, y también se tiraba del cuello de la camisa con impaciencia. Al cruzarnos las miradas por un instante, ambos pensamos en la presión de sus padres por tener hijos. La sopa tenía algo. Iba a levantarme. Pero ella se abalanzó sobre mí antes, y me inmovilizó contra la cama. Cuando su mano llegó a mi cinturón, la aparté bruscamente. Quizá no esperaba mi rechazo. Los ojos de Bai Ningbing reflejaban total estupefacción, recordando la sutil distancia y la frialdad que yo había mostrado últimamente. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué pasa? Le pellizqué la palma de la mano con fuerza y me incorporé. Nada. Ve a ducharte primero. Ambos tenemos manía a la suciedad. Así que al oír mi petición, no lo pensó dos veces. Aguantando el ardor interior, se levantó y fue hacia el baño. En cuanto entró en el baño, cogí el vaso de agua que había en la mesilla y bebí un gran trago. Luego, volviéndome hacia la ventana, me descolgué por ella. Fui sigilosamente a la ventana de Jiboda y llamé. Ve ahora a su habitación. Le han dado algo. Esa es la mejor oportunidad. No la desaproveches. No volverá. Sin esperar la reacción de Jiboda, me di la vuelta y me fui. Sin más, al otro lado, después de su ducha, Bai Ningbing, secándose el pelo, abrió la puerta del baño. La tenue luz ya se había apagado. Solo se vislumbraba vagamente una silueta en la cama. Sin sospechar nada, se acercó a la cama y volvió a inmovilizar a la persona. Sus manos se volvieron cada vez más atrevidas. Cuando besó la nuez del hombre, un gemido ahogado escapó de sus labios. De repente, como si despertara de un sueño, se incorporó de golpe. Se giró y encendió la luz. La luz cegadora iluminó toda la habitación. El corazón de la mujer dio un vuelco. ¿Cómo eres tú? Jiboda tardó un momento en reaccionar. Nunca imaginó que él lo notaría. Su rostro palideció al instante. Tartamudeó, incapaz de pronunciar palabra alguna. Y al segundo siguiente, un gemido escapó de los labios de la mujer. ¿Aún no te vas? En ese momento, él volvió completamente en sí. Agarró la chaqueta que estaba a un lado y huyó despavorido. Por la mañana, Bai Ningbing bajaba las escaleras frotándose la nuca. ¿Qué pasó anoche? Jiboda estuvo en mi habitación. Tras beber el último sorbo de cachas, le pregunté a mi vez. ¿Quién? Anoche después de lavarte te fuiste a dormir. ¿Quién iba a haber estado en tu habitación? Aunque la mujer sentía que algo no encajaba, tampoco podía recordar lo sucedido la noche anterior. Por eso no insistió en preguntar. Después de todo, ¿cómo iba a permitir que Jiboda entrara en nuestra habitación a altas horas de la noche? Pero él no sabía que todo esto era obra mía. Después de empujarlo paso a paso hacia Jiboda, el trabajo de Bai Ningbing se volvió muy ocupado. Por un tiempo, no encontré la oportunidad de seguir uniendo a él y a Jiboda, hasta que de repente, Bai Ningbing recibió la orden de ser trasladada a Beiping, pero solo podía llevar a un familiar. Al recibir la notificación, miró el sobre en su mano, y por un momento dudó. Si antes hubiera sido, no habría dudado ni un segundo en llevarme con él a Beiping. Pero ahora estaba Jiboda, recordando las palabras de la hermana de Jiboda antes de morir, encargándole que cuidara bien de Jiboda. La carta en su mano se arrugó. Finalmente volvió a casa. Con dificultad me dijo, Michen, me han trasladado a Beiping. La organización ofrece un trabajo en la televisión para un familiar, pero solo puedo llevar a un familiar conmigo. Su voz se fue haciendo más y más baja. Todas mis extrañas actitudes de los últimos días. Se acercó rápidamente. Deja de recoger. Cuando lleguemos a Beiping, te compraré ropa nueva. Fruncí el ceño, sin entender bien sus palabras al principio. Yechen, esta vez lo solicité a la organización, y aceptaron que llevara a 2 personas. Así que puedo llevar a Jiboda y a ti a Beiping. Pero el trabajo en la televisión sigue siendo solo uno, y será para Jiboda. Sé que estás enfadado porque durante el terremoto no elegí salvarte a ti primero, pero no tuve elección. Se lo prometí a su hermana, que cuidaría bien de él. No puedo faltar a mi palabra. Deja ya de enfadarte, ¿vale? Al oír esto, lo miré fijamente en silencio, sintiendo una profunda ironía por dentro. ¿Cree acaso que esto es un berrinche? Pero, ¿qué derecho tenía yo para hacer un berrinche? En mi vida anterior fue también este terremoto. Solo que entonces yo no estaba atrapado junto a Jiboda, pero él igualmente eligió salvar primero a Jiboda. Y no fue hasta después de pasar 15 días en el hospital con Jiboda que se acordó de llamar para preguntar por mí. Y justo antes de eso, los amigos de Jiboda vinieron a provocarme a propósito, diciendo que después de que Jiboda se hiriera la mano, Bai Ningbing se preocupaba mucho por él, que lo cuidaba toda la noche, sin separarse de su lado ni un instante. Una gran amargura me invadió. Yo también estaba lleno de heridas, pero mi esposa estaba acompañando a otro hombre que solo tenía heridas leves. El resentimiento se convirtió en ira y rabia. Por teléfono tuve una gran pelea con ella, desahogando toda esa rabia y rencor. Basta, no pasa nada entre Jiboda y yo. Si tú quieres pensar así, no puedo hacer nada. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Ya no pude escuchar lo que dijo después. Poco después de que me dieran el alta, se fue a Beiping con Jiboda. Ahora ya nada me importaba. Mostraba una magnanimidad y una calma sin precedentes. Ella, en cambio, hizo una gestión ante la organización para llevarme también. Una chispa de ironía brilló en mis ojos, pero la oculté rápidamente. Pero no pasó desapercibida para ella. Su corazón se agitó aún más, como si fuera a perder algo. De repente me abrazó con fuerza y vámonos juntos, ¿de acuerdo? Sabía que no podía negarme. Si me negaba, ella empezaría a sospechar algo. Después de todo, ante sus ojos, yo seguía siendo la persona que no podía vivir sin ella. Bien, vámonos juntos. Al oír mi respuesta, la mujer soltó un suspiro de alivio al instante. Así que no escuchó la frase que dije a continuación. Pero no será hacia el mismo destino. Bai Ningbing. Nuestros caminos ya se separaron hace tiempo. El día de la partida, al verme llegar detrás de ellos, la sonrisa de Jiboda se desvaneció al instante. Pero yo ni siquiera le dirigí una mirada. Cogí mi maleta y subí al tren. Durante todo el viaje, Jiboda no dejó de hacer de las suyas. Ya diciendo que se había torcido el tobillo y que Bai Ningbing lo ayudaba a subir al tren. Ya diciendo en el tren que tenía un poco de frío y quería arrimarse más a Bai Ningbing. O que tenía sueño. Y quería dormir apoyado en las piernas de la mujer. Bai Ningbing al principio quería negarse. Y cada vez miraba hacia mí, que estaba sentado enfrente. Pero yo ya había cerrado los ojos. Finalmente, sin poder negarse, tuvo que satisfacer una por una las peticiones de Jiboda. Tal era su nivel de atención, que hasta los demás pasajeros no pudieron evitar elogiar. Joven, se nota que ha hecho una buena elección, casándose con una esposa tan virtuosa. Estas palabras hicieron que Jiboda se sonrojara de vergüenza, e instintivamente se acercara un poco más a la mujer. Pero Bai Ningbing lo esquivó. Con el rostro serio dijo, está usted equivocado. No somos pareja. Su explicación dejó a Jiboda con el rostro desencajado, pero los pasajeros cercanos pensaron que solo estaba siendo tímida. Ay, hija, ¿y de qué te da vergüenza? Si te gusta, vea por ello. Además, si no son pareja, ¿para qué tanto aspaviento? Al oír esto, Bai Ningbing se levantó de inmediato y se sentó a mi lado. Él es mi esposo. Ella solo es una amiga. La mirada del pasajero viajó repetidamente entre nosotros tres, pero finalmente se tragó lo que iba a decir y volvió la cabeza hacia la ventana. Un ambiente incómodo se extendió por el vagón. Jiboda miraba con resentimiento a la mujer que tenía los ojos cerrados descansando. El tren avanzaba con un traqueteo rítmico. Bajo la tenue luz, las sombras se proyectaban y bailaban sobre mi rostro. Frunciendo el ceño, abrí los ojos y me golpeé con la maleta que tenía al lado. El gemido que solté despertó a la mujer de al lado. Bai Ningbing abrió los ojos de inmediato y alargó la mano para tocarme la frente, frotándomela mientras miraba la maleta a mi lado, preguntándose extrañada. ¿Por qué tienes la maleta ahí? Déjame ponerla en el portaequipajes. Bai Ningbing se disponía a levantarse, pero yo sujeté la maleta con fuerza.
Está bien, así es más cómodo. Al ver el claro rechazo en mi rostro, no dijo nada más. Al cesar el traqueteo, Bai Ningbing se levantó para ir al baño. Jiboda, que estaba al otro lado fingiendo dormitar, se enderezó de inmediato y me miró con desagrado. Chen, ¿qué es lo que pretendes? ¿No decías que ya no te gustaba Bai Ningbing? Entonces, ¿por qué has venido? Ya me imaginaba que lo de que me ayudarías a estar con Bai Ningbing era solo un juego para ti. Tranquilo, tendrás lo que deseas. Jiboda frunció el ceño. Y justo cuando iba a preguntarme qué quería decir con eso, de repente se oyeron gritos alborotados al final del vagón. Jiboda y yo miramos hacia la fuente del ruido a la vez, y vimos a un hombre de aspecto amenazador corriendo hacia nosotros con un cuchillo en la mano. Los que estábamos más cerca de él resultamos ser Jiboda y yo. Bai Ningbing, que acababa de salir del baño, vio la escena, y su rostro se ensombreció. Con rapidez se abalanzó sobre el ladrón, pero el ladrón ya había llegado hasta nosotros con el cuchillo en alto. Ante la emergencia, solo pudo proteger a uno. En un instante, corrió hacia ellos, y estirando el brazo, apartó a Jiboda, que estaba pálido de miedo. Al instante siguiente, cuando intentó apartarme a mí, fue demasiado tarde. El ladrón ya me había atrapado, y en el forcejeo me asestó un profundo navajazo. Pero Bai Ningbing no dudó y le asestó una patada. Los agentes de seguridad que llegaron también se abalanzaron y redujeron al ladrón. ¡Ay, joven! ¡Tu mano! ¡Hay que parar la hemorragia! Bai Ningbing, con el rostro desencajado por la preocupación, vino hacia mí. ¿Estás bien? Las palabras que iba a decir se le atragantaron en la garganta. Mi mano izquierda sangraba sin parar. Pero mi mirada estaba tan tranquila que resultaba fría. Durante toda la noche, Bai Ningbing y yo estuvimos sentados en la misma fila, separados por el pasillo, mientras volvía a vendarme la mano herida. Me hablaba. Había un dejo de miedo en su voz. Chen. Lo siento, sé que no hace falta que digas nada. Bai Ningbing levantó la cabeza. Sus ojos rebosaban culpa. Al ver que no quería escuchar más, su expresión se transformó en un largo suspiro. Chen, cuando lleguemos a Vaping, vivamos bien, ¿vale? Te compraré todo lo que quieras. Yo me limité a mirarlo fijamente sin decir palabra. Luego cerré los ojos. Estoy cansado. Bai Ningbing no insistió en explicarse, sino que me cubrió suavemente con la manta. Pensó que aún tendríamos mucho tiempo por delante. Con ese pensamiento también cerró los ojos rendida. En la quietud de la noche, cuando todo el vagón parecía profundamente dormido, abrí lentamente los ojos. Cogí el equipaje que tenía a mis pies y puse el certificado de divorcio en la mano de Bai Ningbing, que dormía plácidamente a mi lado. Mirando a la persona que dormía frente a mí, por un instante me sentía aturdido. Había visto ese rostro infinidad de veces. Cuando le propuse matrimonio, ese rostro rebosaba alegría. Incluso lloró como un niño. La noche de bodas, ese rostro se sonrojó por completo. Pies. Y luego puse el certificado de divorcio a un lado, en la mano de Bai Ningbing, que estaba profundamente dormida. Mirando a la persona dormida frente a mí, me sentí un poco aturdido por un momento. Había visto esta cara innumerables veces cuando le propuse matrimonio. Esta cara estaba llena de alegría e incluso lloró como una niña. En la noche de bodas de ex, esta cara se puso roja, incluso sudaba por los dedos. Cuando discutíamos por culpa de Jiboda, esta cara también se volvió impotente y fría, y el tono estaba lleno de reproches. Escenas del pasado aparecían en mi mente, convergiendo en el presente en esta cara. Esta cara la vi durante 5 años y la amé durante 5 años. Y ahora nunca más la veré. Sonó el aviso de llegada del tren. Bai Ningbing sintió, pero no abrió los ojos. Yo tampoco volví a mirar él. Bajó del tren con su equipaje. Las ruedas del equipaje resonaban sobre el camino de piedra. Lentamente caminé en dirección opuesta al tren, sin mirar atrás nunca más. Hola pasajeros, el tren ha llegado a la estación de Vaping. Por favor, recojan sus pertenencias. Bai Ningbing levantó la mano y se frotó los ojos. Al segundo siguiente, inconscientemente se inclinó para recogerlo, pero se despertó por completo en el instante en que vio lo que era. Certificado de divorcio. Un zumbido, su mente quedó en blanco. Quiso levantar el certificado de divorcio del suelo, y tembló tanto que necesitó varios intentos para recogerlo. En el instante en que lo abrió, su foto individual apareció justo ahí dentro. Con la mitad de su cara marcada con el sello de acero del certificado de divorcio, dolía a la vista. Sin importar cómo se mirara, se enderezó en el asiento. Descubrió que el asiento estaba vacío. Incluso mi equipaje había desaparecido. De repente entró en pánico, pero aparte de la confusión y de los pasajeros que lo miraban, no había rastro de mí sin importarle nada más. Rápidamente salió de la estación, buscando mi figura por todas partes, pero fue en vano. Una rabia inexplicable brotó de su pecho. Agarró con fuerza el certificado de divorcio en su mano, como si quisiera destrozarlo. Sabía que para divorciarse de él sin que nadie lo supiera, y que este tipo de divorcio requería solicitarlo con un mes de anticipación en el registro civil, es decir, hace un mes que estaba preparando el divorcio con él. Entonces solo puedo solicitar el divorcio forzoso, pero ¿qué hizo mal? No le digo nada. Voy a divorciarme de él, Bai. Gin levantó la cabeza, mirando la plataforma vacía. Sisi frunció los labios. Una sensación de confusión apareció en sus ojos. Jiboda salió del coche. Hermana Ningbing, ¿es este el certificado de divorcio ya que ye? Chen se divorció de ti. Entonces no habíamos terminado de hablar. Bai Ningbing lo empujó de inmediato, camarada Ji. Mi tarea de cuidarte llega hasta aquí. Jiboda se quedó helado en el acto, sintiendo un escalofrío de la cabeza a los pies. Si fuera antes Bai Ningbing cegarmente habría dado un paso adelante para consolarlo, pero ahora solo lo mira con distancia, camarada Ji. Yo te cuidé todo según los últimos deseos de tu hermana. Debería enviarte a Beijing según sus deseos. Y arreglar un trabajo. Después de esto no habrá más relación. Sus palabras se volvieron más y más frías. El rostro de Jiboda palideció. No era resentimiento, sino miedo. Finalmente había vuelto a enganchar a una persona tan poderosa e influyente. ¿Cómo podría dejarlo ir tan fácilmente? Se abalanzó sobre ella, abrazando a Bai Ningbing con fuerza por detrás. No, quiero irme.
Y tú, ya que se lo prometiste a mi hermana, deberías cuidarme. ¿Por qué me abandonas así? Bain Bin lo empujó de inmediato, mirándolo con frialdad. ¿Qué boda? No seas demasiado codicioso, te atreves a decir que al cuidarme durante tantos años, no sentiste ni una pizca de emoción por mí. ¿De verdad estás dispuesto a dejarme ir? Recordaba claramente el día en que murió su hermana, cómo la abrazó y la consoló en voz baja, cómo él sostuvo su mano con fuerza durante el baile, cómo me protegió con su cuerpo durante el accidente automovilístico y las escenas en el terremoto y el tren. Su mirada puede engañar a los demás, pero no puede engañarse a sí mismo. ¿Cómo es posible que no le guste Bin Bien? Apretaba con fuerza el certificado de divorcio en su mano, la esquina doblada le hacía doler la mano, pero eso la hacía estar aún más lúcida. Eso no es amor, es solo responsabilidad, si te lastimas un poco. Pero ¿cómo se lo explicaría a tu hermana después? ¿No te gustó porque eres tan bueno conmigo? Claramente cada vez podrías dejar que otros me cuidaran. ¿Pero por qué insistes en hacerlo tú mismo? Como si hubiera pensado en algo más. Fijo sus ojos en Bain Bin, ¿quieres deshacerte? Yo también comí, ya hemos consumado nuestro matrimonio, como un rayo caído del cielo. Bin Bin primero lo miró sorprendida. Y finalmente, una chispa de ira se encendió en sus ojos. ¿Qué tonterías estás diciendo? Dijo cada palabra con claridad. Se acercó a él paso a paso. La mano detrás de Hipoda temblaba sin cesar. Pero aún así se enfrentó a su furia esa noche. Bebiste la sopa, ya nos habíamos prometido esa noche. Los pasos de la mujer se detuvieron en seco. Ella también recordó esa noche, también recordó mi excusa evasiva. ¿Cómo puede alguien enviar a otro hombre a la cama de su propia esposa? La furia por la traición la invadió de pies a cabeza. Pero antes de que pudiera hablar, el guardia de seguridad parado en la entrada de la calle corrió hacia ellos sola. Por favor, por aquí. Bain Bin reprimió su ira. Sin siquiera mirar, Hiboda ordenó de inmediato, llévenselo de vuelta. Retiren el trabajo en la estación de televisión. Solo después de que se llevó a la persona a la distancia, Hiboda respiró aliviado y se desplomó en el suelo. Bajó la mirada hacia las piedras en el suelo. Sabía que lo habían dejado quedarse temporalmente. Pero cuanto más lo pensaba, más resentimiento y odio sentía en su corazón. Es culpa de Jason por irse tan repentinamente. Por eso recurría a esta medida desesperada. El líder miró a la mujer frente a él con preocupación. Recordando su estado civil, añadió algo más. Xiaoyi acaba de llegar a Beijing y no se está adaptando. Tienes que cuidar bien de Bin Bin. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Después de todo, él también había pasado por eso. Mirándolo, el líder sonrió con complicidad. Hasha, te has peleado con Xiaoyi. No es una pelea, es un divorcio. La sonrisa en el rostro del otro se desvaneció de inmediato. Después de escuchar las razones del divorcio, su tono estaba lleno de decepción. ¿Qué te pasa? Claramente eres alguien que puede distinguir lo importante de lo secundario en asuntos importantes. ¿Cómo puedes ser tan confuso en asuntos de amor? La hermana de Hiboda te salvó la vida. Y deberías cuidar bien de su hermano. Pero hay tantas cosas que puedes dejar que otros hagan. ¿Por qué no puedes entenderlo? El líder no quiso decir nada más. Agitó la mano que baje primero de camino a casa. El profesional informaba de los acontecimientos del día. Yechin averiguó que la dirección específica en la provincia de Su era incierta. Buscar a alguien es como buscar una aguja en un pajar. El examen hospitalario de Hiboda confirmó que era un timo, pero debido a su identidad, se queda temporalmente en la casa de los Bae. El rostro de Baining Bin se ensombrecía cada vez más mientras escuchaba. Finalmente cerró los ojos con abatimiento. El coche volvió a quedar en un silencio sepulcral. Apenas regresó a su nueva casa, vio a Hiboda agarrado con fuerza al sofá. Se negaba rotundamente a dar un paso más adelante. Al verlo entrar, Hiboda se levantó bruscamente. Quiso abrazarla, pero ella lo esquivó haciéndose a un lado. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Por favor, vete. Mi hermano acaba de ser sentenciado, no me voy. Si no te gusto, ¿por qué serías bueno conmigo? Incluso abandonando a tu esposo para buscarme, yo te ayudo. Abiertamente, con la conciencia tranquila. Si sigues armando escándalos, saldrás perdiendo. Hiboda detuvo el grito. Por primera vez, miró seriamente a la persona frente a él, frío e implacable. Ese era su estilo habitual. Puedo darte una suma de dinero que te permita sobrevivir en Beijing. Y después, no tendremos nada que ver. Después de decir eso, dejó de mirar a la persona tendida en el suelo y cerró la puerta de su habitación. Un gemido de dolor escapó de la garganta del hombre. Mirando la escena desconocida frente a mí, un rastro de confusión brilló en mis ojos. Después de bajar del tren, simplemente me subí a cualquier tren. Pero no esperaba que este tren me llevara a la ciudad de Henan. Las casas junto al puente fueron abiertas a la ventana. Una mujer abrazando una pipa cantaba melodías desconocidas. En el suave dialecto Gu, un bote de toldo negro surcaba el río alejándose lentamente. Comenzó a llover ligeramente. Rápidamente levanté la mano para cubrir mi cabeza, y con una mano, sosteniendo la maleta, caminé hacia el alero. La lluvia golpeaba suavemente las losas de piedra azul. La lluvia se hacía más fuerte. No pude evitar acercarme a la puerta de madera, pero al retroceder, accidentalmente choqué con alguien. Inconscientemente me di la vuelta, e inmediatamente caí en los profundos ojos de esa persona. La mujer vestía un vestido largo de seda, con una leve sonrisa en su rostro. No pasa nada. Entra y refúgiate de la lluvia. Esta lluvia no parará pronto. El aroma del té llenaba la habitación junto a la ventana. Después de cambiarme de ropa, me senté frente a Lisilla, y con cuidado recibí el té caliente que me ofrecía. Gracias, Lisilla, sonriendo y como si recordara algo. Viniste solo a Shenan. No te rindas por tu aspecto, no pareces de aquí. No quiero volver a mencionar el pasado. Esos recuerdos no son agradables para mí. Solo quiero encontrar un lugar tranquilo para empezar de nuevo. La persona frente a mí también fue discreta, y no preguntó más. Solo me preguntó qué planeaba hacer en el futuro, aunque Hiboda me dio más de 5,000 juanes. Ese dinero eventualmente se acabará. Debo encontrar un trabajo para mantenerme, pero llevo casado con Bin 5 años. Y mis habilidades originales se han oxidado. ¿Qué puedo hacer ahora? La mujer notó la confusión en mis ojos. Ella golpeó el borde de la mesa, como si hubiera pensado en algo. Un amigo mío quiere traspasar su sastrería. Está justo enfrente cuando deje de llover. Te llevaré a verla de repente. Me sentí gratamente sorprendido. Después de que dejó de llover, Lizzie cerró la tienda y me llevó por el camino de losas de piedra azul. Mientras caminábamos, me presentaba las costumbres y la gente del pueblo. Aunque el pueblo es pequeño, la gente es buena.
Aunque hay muchas tiendas en el pueblo, hay pocas sastrerías. Mi amigo tampoco quiere deshacerse de... Finalmente cerró los ojos con abatimiento. El coche volvió a quedar en un silencio sepulcral. Apenas regresó a su nueva casa, vio a Shiboda agarrado con fue calculando el tiempo. Deberían haber llegado a Vaping también. Ahora que ya no estoy obstaculizando en el medio, supongo que su relación progresará sin problemas. Después de caminar unos minutos, finalmente apareció frente a nosotros un pequeño edificio. El coche volvió a quedar en un después de la presentación del amigo de Lisilla. También entendió un poco. Vio a Shiboda agarrado con los dos también hablaron muy agradablemente. Además de la ayuda de Lisilla, la tienda se acordó rápidamente. La semana siguiente también estuve ocupado. Primero transferir la propiedad de la casa. En segundo lugar, de acuerdo con la dirección en el cuaderno, todos corrían para familiarizarse, porque mi habilidad todavía es inexperta. Así que busqué un maestro experimentado para aprender el oficio primero. Aprendí con diligencia. El maestro también estaba dispuesto. En menos de un mes de enseñanza, logré dominarlo. No solo me hice una camisa nueva con mis propias manos, sino que también para agradecer especialmente a Lisilla, también le hice un vestido nuevo. Al ver la ropa que le entregué, un destello de sorpresa brilló en los ojos de la mujer, y rápidamente se tiñó de una sonrisa, me la regaló y yo algo avergonzado asentí. Después de terminar todo en la tienda, después de comprar la tela correspondiente y varios cupones, mis fondos no eran muy abundantes. Fue también para expresar una sincera gratitud que decidí hacerle un vestido nuevo. Junto con la ropa vino también una caja de pasteles, que también compré haciendo fila temprano al final de la calle. Esa grasa no podía ocultar la fragancia de los pasteles. Indudablemente hacía agua en la boca. Me gusta mucho, gracias. Y es bueno que después de todo era un maestro nuevo. Su habilidad no era buena. Se burlarían de ellos y lo usaban. Pero después de observar que a menudo la pequeña tontería que no repente, porque no solo mi habilidad era buena, sino que también los diseños de ropa que hacía eran lo suficientemente nuevos. Lo más importante es que soy muy bien para hablar y agregaba a todos. Era una tarde. Estaba a punto de llegar después de despedir a mi amigo. Siento, pero al segundo siguiente, un grito severo. Una sentencia de una mano. Estaba cerrando. La puerta se detuvo mientras miraba a la mujer frente a mí. Miró la ropa que tenía en la mano. Grito de orgullo a la mía. Gasté tanto dinero para que me hiciera un vestido nuevo. Y resulta que la tela es de tan mala calidad que se rompió antes de estrenarlo. En ese momento ya habíamos cenado, y todos salían a pasear. Al oír todo ese alboroto, todos se acercaron. Al ver que el protagonista era yo, la gente. Las voces de duda de la multitud aumentaron gradualmente. El rostro de la mujer se ensombrecía cada vez más, pero aún así insistía. ¿Acaso se aprovechan de que soy una mujer? ¿Por qué mentiría sobre mi propia reputación? La tela de su tienda es así de mala, devuélveme el dinero. Después de decir esto, sacó a algunas personas más de entre la multitud. En las manos de varias mujeres, todas tenían ropa dañada. No pude evitar entrecerrar los ojos. Incluso si fuera tonto, sabía que alguien estaba orquestando deliberadamente esta farsa. No puedo hacer muchas prendas en un mes por mi cuenta. Además, la ropa que hago es para hombres y mujeres, para ancianos, y también para niños. ¿Cómo es posible que la ropa dañada sea precisamente la de estas jóvenes? Levanté la vista y miré a mi alrededor. Pronto vi a una persona encogida en la multitud. Era el dueño de la sastrería de al lado. Justo cuando iba a dar un paso adelante, una mano delgada y blanca me detuvo. Volví la cabeza y miré, y vi a Lisilla sacudiendo la cabeza hacia mí. Luego dio un paso adelante, y recogió la prenda del suelo examinándola cuidadosamente. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que esta prenda fue hecha en esta sastrería? La mujer se asustó por el aura fría que emanaba de ella y retrocedió un paso, pero aún así persistió testarudamente. ¿Qué pruebas necesito? Este tipo de tela, y este estilo solo se encuentran en su tienda. Si no lo hizo él, ¿quién más podría haberlo hecho? Él soltó una risita burlona. Este estilo y esta tela se encuentran en todas partes. No es exclusivo. Él puede hacerlo, otras tiendas también pueden hacerlo. Ella revisó el vestido. Encontró un pequeño trozo de tela entre las telas. Luego llegó todos los que hacen ropa en su casa, lo saben. Después de que Yechin termina de hacer la ropa tiene la costumbre de coser un pequeño trozo de tela en la parte posterior de la prenda, y luego cose su propio diseño como marca antifalsificación. No solo cosiste este trozo de tela en el lugar equivocado, sino que también cosiste mal las letras de arriba. Dicho esto, el rostro de la mujer palideció repentinamente. Balbuceaba incapaz de decir una palabra. Los demás no necesitaban adivinar, todos se acercaron en masa, señalándola a la mujer. La gente no pudo soportar las críticas de la multitud, y rápidamente reveló a la persona que la había instigado detrás de escena era el dueño de la sastrería de al lado. Resulta que el negocio de su sastrería nunca había sido bueno. Al ver que la sastrería de al lado cerraba sus puertas, se alegró al pensar que le llegaría la primavera. Pero no solo volvía a abrir la sastrería, sino que el negocio es incluso mejor que antes. Así que recurrió a esta táctica. Pero ahora no solo el plan no tuvo éxito, sino que él mismo también se enfrenta a una pena de prisión al ver al jefe siendo llevado por la policía. Todos aplaudieron y vitorearon. En cuanto a esas pocas mujeres, también se escabulleron en silencio en medio del caos. Pero mi rostro seguía muy sombrío. Hola, ¿qué pasa? Lizzie ya me miró con preocupación. Lo que acaba de pasar me dio un recordatorio. Si el negocio es bueno, habrá gente que tendrá celos. Hoy alguien vino a acusarme falsamente. Entonces seguramente habrá más en el futuro. Y los métodos serán aún más inteligentes. Tal vez también yo giré la cabeza hacia la puerta de madera descolorida de la mansión. Una pizca de renuencia brilló en sus ojos. Cuando llegué por primera vez a este lugar desconocido, quería encontrar urgentemente un oficio para ganarme la vida. Pero poco después de abrir, me encontré con este tipo de cosas. Por un momento no supe si debía seguir insistiendo. Cuando llegué por primera vez a este lugar desconocido, quería encontrar urgentemente un oficio para ganarme la vida. Pero poco después de abrir, me encontré con este tipo de cosas. Por un momento no supe si debía seguir insistiendo. Una mano se posó sobre mi hombro. Lizzie me consoló diciendo está bien. El que es inocente está. Yo también he tenido este tipo de cosas antes. Podemos responder a cada movimiento. Antes de esto, también podemos pensar primero en algunas formas de afrontarlo. En la semana siguiente cerré la tienda a propósito. Sentado con él a la mesa, analizando detenidamente las formas de responder. Cuando
Cuando volvió a abrir la puerta, la tienda se llenó de muchos más clientes. Viendo que yo solo no podía con todo, Lizzie ya también me recomendó a dos chicas rápidas y hábiles. Con una mente ágil, al ver esto respiré aliviado. Pero antes de que pudiera relajarme por completo, Lizzie ya trajo otra noticia. Yo no regresaba. Solo entonces supe la verdadera identidad de la persona. Frente a mí ella no era una simple vendedora de té, sino la nieta de un alto funcionario de Beijing. Solo vino a Jiangnan para recuperarse de una enfermedad. Ahora que estaba mejor, era natural que regresara. Al escuchar esto sentí una pizca de renuencia y una extraña sensación. Cuando llegué al pequeño pueblo, la primera persona que vi fue ella en los meses siguientes. También me brindó mucha ayuda, pero justo cuando nos habíamos hecho amigos, teníamos que enfrentar la separación. Al ver mi rostro de renuencia, ella también sintió un impulso, quiso proponerme que fuéramos juntos a Beiping. Pero luego recordaba que cada vez que hablábamos, evitaba mencionar Beiping a toda costa, como si allí hubiera ocurrido algo desagradable. Al final reprimió ese pensamiento poco realista. No importa, te dejaré la dirección de mi casa. Podemos escribirnos cartas. A pesar de todo el pesar que sentía al oír eso, no tuve más remedio que reprimirlo el día que... Lizzie ya se fue como el día que llegué. Empezó a llover ligeramente. Me entregó la llave de la casa de té, diciendo que podía ir a sentarme allí, cuando no tuviera nada que hacer, para darle un poco de vida a la casa de té. Dijo que tal vez algún día volvería, pero ambos sabían muy bien que ella era la nieta del oficial. Con una identidad especial, ¿cómo podría volver tan fácilmente? Observé cómo el coche se alejaba, hasta que desapareció de mi vista. Recuperé mi mirada, no regresé a la sastrería, sino que abrí mi paraguas y caminé, paso a paso por las losas de piedra azul de regreso a la casa de té de Lizzie. En el instante en que abrí la puerta, no pude evitar sentirme aturdido por un momento. Cuando solía estar aquí, siempre entraba sonriendo y me iba sonriendo. Mi mirada se dirigió gradualmente hacia la ventana. Ese era el lugar donde teníamos conversaciones sin límites. Me acerqué y me senté en mi lugar, pero ya no había nadie enfrente que me sirviera té caliente. Dejé escapar un largo suspiro. Claramente Lizzie ya se había ido hace poco, y ya comencé a extrañarlo un poco. Volví a dirigir mi mirada hacia la puerta, esperando que al momento siguiente, su figura apareciera nuevamente desde afuera. Pero esperé hasta que oscureció, y esa persona familiar no apareció. La familia B de Beijing. Desde que se divorció de mí, Bingbing parecía haber cambiado. Sus emociones se volvieron aún más frías. La última vez que despidió a Jiboda, ese último en realidad intentó drogarlo. Esta vez no hubo nadie que lo ayudara rápidamente. Jiboda fue arrestado por la policía que llegó, y enviado a prisión. Originalmente, de acuerdo con su estatus, debería haber recibido una sentencia leve. Pero como resultado de este incidente, se descubrieron muchas malas acciones que había cometido en el pasado. Además de la voluntad del propio Bingbing, no solo no recibió una sentencia leve, sino que enfrentaría un castigo aún mayor. Al regresar a casa, bajo la tenue luz tampoco estaba la figura que lo esperaba. En la mesa tampoco había comida caliente preparada. Aunque esta situación se repetía todos los días, todavía no podía acostumbrarse. Finalmente la niñera escuchó el ruido y salió de la habitación para prepararle un plato de fideos. A la mañana siguiente el cartero le trajo una invitación. Después de leer el contenido, supo que la nieta de la familia, Lee, se había recuperado y regresado. Por lo tanto, la familia, Lee, le organizó una fiesta de bienvenida. Por razones de cortesía y razón, él también tenía que asistir. Pensando en esto, inconscientemente iba a pedirme que preparara regalos. Pero de repente recordó que ya estábamos divorciados. Al final solo pudo dejar que la niñera preparara los regalos. Solo entonces condujo apresuradamente a la casa de los Lee. La casa de los Lee estaba brillantemente iluminada. Lizzie ya también conoció a Bingbing por primera vez. Si ella era fríamente hermosa y noble, entonces Lizzie ya era gentil y generosa. Una persona tan hermosa hizo que un grupo de chicos a su lado no pudieran evitar admirarla con un simple saludo. Luego, después de entregar los regalos, se acercó a un lado y se sentó, mirando silenciosamente el paisaje fuera de la ventana, tanto que Lizzie ya no pudo evitar mirar a Bingbing varias veces. Cuando otros lo vieron curioso, se adelantaron para presentarle a Bingbing, por lo tanto, también supo las hazañas aproximadas de la otra persona. También sabía que tenía un exmarido que la amaba mucho, pero aún no ha encontrado a la persona. Escuchando la descripción de otro, sobre el exmarido de Bingbing, una figura no pudo evitar aparecer en su mente. Así que no pudo evitar preguntar cómo se llamaba su exmarido. Parece que se llama Yechan. No estaba interesado en escuchar más de lo que siguió. Mi figura estaba en su mente. Así que esta es la razón por la que no quería venir a Beijing. Después de la cena, el viejo maestro le llamó a Liz y ya al estudio primero. Le preguntó rutinariamente sobre el horario de su nieta. Luego preguntó sobre algunas cosas interesantes sobre su estancia en la pequeña ciudad. Ella le explicó pacientemente al anciano uno a uno. Finalmente soltó de repente: abuelo, me has enamorado de alguien, el té que el anciano acababa de beber salió rociado de repente. Caja, mi nieta, que siempre ha evitado a los hombres. En realidad se ha enamorado de un hombre. Liz ya continuó: es solo que su identidad es un poco especial. El anciano dejó la taza de té mirándola seriamente. Obviamente estaba preparada. Él es el exmarido de Bingbing. Pensé que daría la bienvenida a una ola de ira. Vio al anciano agitar la mano con indiferencia. ¿Qué pasa con eso, abuelo? No estás enojado. ¿Por qué estaría enojado? Solo un exmarido. Mientras te guste, no me meto en eso. Pero debo recordarte algo. Si él y Bingbing se divorcian, seguro que es problema de Bingbing. No seas tonto. No hagas como Lisa y lo lastimes. El rostro de Lizzie se iluminó con sorpresa. El abuelo quiere decir que está de acuerdo. El anciano se sirvió otra taza de té. Oh, ya estoy de acuerdo. ¿De qué sirve tiene que querer también el joven? A altas horas de la noche, Lizzie ya salió del estudio. Después de regresar a su habitación, sacó una hoja de papel, pensó con la pluma en la mano durante mucho tiempo. Finalmente escribió algunas palabras de preocupación. Cuando recibí la carta de Lizzie, ya de nuevo, volvió a llover en Jiangnan. Levanté la celosía de la ventana con un palo de madera. La lluvia, fina y suave, cayó sobre el camino de losas de piedra azul, levantando ráfagas de viento. Fresco, me senté junto a la ventana mirando la carta de Baby. Me sentí muy conmovido. Han pasado casi 3 meses desde que Lizzie se fue. En estos 3 meses, además de hacer ropa en mi propia sastrería, vengo a sentarme en su tienda,
Aprovecho para ver las cartas que me envían, pero también gracias a sus cartas, aunque no estoy en Beijing, puedo tener cierta comprensión de la situación allí. Por ejemplo, Shiboda, que siguió a Bingbin a Beijing. No solo no fue a trabajar a la estación de televisión, sino que terminó en la cárcel. Otro ejemplo es que al hijo de alguna familia le gustó Bingbin antes de que el joven pudiera confesar audazmente. Fue asaltado en casa por su familia en el sur. Mi matrimonio con Bingbin era sin duda la envidia de todos. Incluso la gente de Beiping lo sabía un poco. Así que al ver que Bingbin no me llevó, sino que llevó a Shiboda a Beiping, sin duda todo el mundo sintió curiosidad y desconcierto. Después de todo, ¿quién va a Beiping sin llevar a su marido? Después de investigar más a fondo, ya nos habíamos divorciado. Al ver lo que hizo Shiboda y lo que dijo, también despreciaban un poco el carácter de Bingbin. Al final de la carta, Lizzie también me recordó una cosa. Bingbin aún no se rinde. Ha estado enviando gente a buscar tu rastro. Desafortunadamente, soy como un grano de arena hundido en el fondo del mar. Si quieres encontrarme, es como buscar una aguja en un pajar. Guardé la carta y miré por la ventana. Ha pasado casi un año desde que llegué a Gangnan. En este año también he ahorrado algo de dinero. Puede que Bingbin no me encuentre por un tiempo. Pero si no se rinde, entonces un día me encontrarán. Parece que no puedo quedarme mucho tiempo en este lugar. Bingbin miró la nueva carta que aún decía que no me habían encontrado. Frunció el ceño, arrugó la carta en una bola un año. Todo un año todavía no me ha encontrado. También lo he dejado por un año entero. Pasó del pánico inicial a la ira. Y finalmente se convirtió en la impotencia actual. Al principio fui a cuidar de Shiboda, me dijo a la gente. Fue por el testamento de un amigo fallecido. No tiene otros significados para Shiboda. Incluso después él rescató a Shiboda una y otra vez primero. Eso fue solo por el testamento de un amigo fallecido. Pero no solo no lo creo. También solicité en secreto el divorcio forzoso, en la memoria de Bingbin. Siempre he sido bondadoso, pero soy confuso sobre este asunto. Cuanto más lo pienso, más frustrado me siento. Finalmente respiró hondo. Volvió a levantar el teléfono. Continuó enviando gente a buscar. Debes encontrarlo. No me importó en absoluto que Bingbin estuviera ansioso por encontrarme. No me importó en absoluto que Bingbin estuviera ansioso por encontrarme. Solo miré con alegría a la persona frente a mí. ¿Cómo volviste? Respiré hondo. Lizzie ya entró con su equipaje. Un rastro de calidez brilló en sus ojos mientras me miraba. Quiero ver a alguien. No soy un mocoso que desconoce los asuntos amorosos. 5 años de matrimonio son suficientes para que entienda lo que la persona frente a mí está diciendo. Pero después de experimentar un matrimonio fallido, ya no tengo más energía para llevar adelante una nueva relación. Originalmente quería evadir el tema, pero Lizzie tomó mi mano de repente, con los ojos llenos de seriedad y Chen. Ya no quiero ocultar mis sentimientos por ti. Desde el momento en que te vi por primera vez, no he podido ver a nadie más. Este año de convivencia es suficiente para confirmar mi amor por ti. Sé cómo te trata Bingbin. Pero yo no soy así, y no me convertiré en ella. Así que podrías darme la oportunidad de conquistarte. Unas palabras sinceras hicieron que mis mejillas se sonrojaran. Después de mucho tiempo, finalmente levanté la cabeza para mirarla. Tú también sabes que he tenido una relación fallida. Tampoco estoy seguro de si puedo aceptar una nueva relación de nuevo. Si realmente quieres conquistarme, podría tomar mucho tiempo. E incluso el resultado final podría no ser el que deseas. Así que no importa, puedo esperar la próxima vez. La mujer me abrazó con fuerza. Me quedé atónito por un largo tiempo antes de levantar la mano para abrazarla, desde que ambos revelaron sus sentimientos. La vida era un poco diferente a antes. El día en que nos convertimos oficialmente en prometidos, partí de nuevo hacia Beiping. El día que comencé a salir oficialmente con Licia, supe que algún día vendría a Beiping, y que algún día vería a Bingbin. Al principio Licia no quería que viniera a Beijing. Pero yo mismo sé que con mi identidad actual, puedo esconderme por un tiempo, pero no para siempre. Así que decidí subir al tren hacia Beijing. La familia le celebró una fiesta de nuevo, y el anfitrión de esta fiesta es Licia, y su prometido Bingbin. Antes de venir, sabía que a Licia nunca le habían gustado los hombres. Los que la perseguían eran como carpas cruzando el río. Pero nadie pudo obtener el corazón de Licia, así que también sentía un poco de curiosidad por su prometido. Pero esta curiosidad se convirtió en resentimiento y furia cuando me vio la copa de vino en su mano. Cayó al suelo al instante. Me miró fijamente en el escenario. Me había estado buscando durante 2 años. También pensó en mí durante 2 años enteros. Revolvió todo el país, sin poder encontrarme. Pero al final me convertí en el prometido de Licia. La ira la impulsó a dar un paso adelante. Justo cuando estaba a punto de agarrarme, Licia se interpuso delante de mí antes que ella. ¿Tienes alguna queja sobre mi prometido? ¿Qué prometido? Ese es mi marido. Apenas se dijeron estas palabras, todos recordaron la relación entre nosotros. Solo que esta vez la persona de la que se hablaba era Bain. Vi mirando la fea expresión en el rostro de la mujer frente a mí. No sé por qué sentí un dolor repentino en mi corazón. Esperé 5 años en mi vida anterior, hasta que finalmente me recordó y me llevó a Beiping. Mirando a las 2 personas en el escenario luchando lado a lado, no pude contener más la ira en mi corazón. Avancé para bofetear a Bingbin. La escena en ese momento era como ahora, sin mencionar que todos me señalaban. Incluso Bingbin me miraba con frialdad, pero no hizo nada para impedirlo. Bingbin, estás enferma. Hace mucho que nos divorciamos. Incluso si quieres encontrar un esposo, ¿debería ser Shiboda? El rostro de Bingbin palideció al instante. Me miró con incredulidad. Nunca imaginó que la persona que antes la amaba tanto diría tales cosas, viendo que estaba a punto de comenzar otro escándalo. Lizzie ya levantó la mano, queriendo que alguien echara a Bingbin. Pero la detuve. Déjame hablar con ella a solas. Me fui demasiado apresuradamente. Algunas palabras que se guardaron durante 2 años también deberían aclararse juntas. En el jardín, Bingbin y yo nos sentamos frente a frente. Mis ojos estaban llenos de distancia y frialdad. En el jardín, Bingbin y yo nos sentamos frente a frente. Mis ojos estaban llenos de distancia y frialdad. Como en la vida anterior, la forma en que me miraba era algo que noté ahora. Bingbin parecía más abatida que antes. Pero no importa cuán avergonzada estuviera, ya no me importa. ¿Sabes por qué quiero divorciarme de ti, Bingbin? Desde el momento en que abrazaste a Shiboda en el tanatorio, nuestro matrimonio ya tenía fisuras.
Claramente hay muchas maneras de pagar una deuda de gratitud, pero insististe en sacrificar mi futuro. Claramente cada vez que Hiboda tiene un problema, podrías enviar a otra persona a verlo. ¿Qué médico, policía o rescatista no es más profesional que tú? Pero siempre tienes que hacerlo tú misma. Tu afecto por él incluso me supera. ¿Sabes lo que dice la gente de afuera? Todos piensan que él es tu esposo. ¡Qué ridículo! Aquella vez con él. Si realmente me amaras, deberías haber reconocido a la persona en la cama desde el principio. No era yo no esperar a que Hibogemia. Para que te dieras cuenta si realmente te importara o no. Hola, ya habrías enviado a alguien a investigar. En lugar de preguntarme casualmente algunas cosas y olvidarlo por completo. Y también lo del terremoto y el tren. Por reflejo me abandonaste para salvarla a él. Si no es amor, entonces ¿qué es? No uses la responsabilidad como excusa. Ninguna de las cosas que has hecho por él está dentro del ámbito de la responsabilidad. Quizás estaba expresando todas las quejas de dos vidas. Mis lágrimas no podían dejar de correr. Bailing Bean sintió un dolor en sus ojos. Inconscientemente hizo acercarse para limpiarme las lágrimas, pero me aparté a un lado para evitarlo. Las lágrimas empañaron mis ojos. Ya no podía ver claramente la apariencia de la persona frente a mí, pero aún así dije palabra por palabra Bailing Bean. Si pudiera, preferiría no haberte conocido nunca en esta vida. Al ver mi rostro cubierto de lágrimas, su corazón se sintió como si algo lo estuviera estrangulando con fuerza. Dolor insoportable, la mano en la barandilla debido al uso excesivo de fuerza. Resaltaban los nudillos blanquecinos. Un destello de pánico rápidamente apareció en sus ojos, indiferentes de Chen. Escúchame, déjame explicarte. Realmente nunca he sentido ni un poco de afecto por Hiboda. Admito que antes era buena con él, pero todo eso era por responsabilidad. Pero no tuve paciencia para seguir escuchándola. Se dio la vuelta para irse. Bailing se apresuró a perseguirlo. Pero al instante siguiente, una figura salió corriendo a su lado. Le abofeteó la cara. Lárgate. Lizzie ya tenía una expresión furiosa. Aunque sabía algunas cosas entre Bean y yo no esperaba que Bean llegara a tal extremo. No podía imaginar cuánto sufrimiento había experimentado en esos 5 años de matrimonio. Pensando en eso, quiso volver a golpearlo, pero le sujeté el hombro. Sí, ya basta. El abuelo todavía nos está esperando para terminar de hablar. Dejé de mirar a la persona en el suelo y me di la vuelta para irme. Después de mucho tiempo, Bean volvió en sí. Se limpió la sangre que le salía de la comisura de los labios con la mano. Mirando la sangre en su mano, no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Antes, cada vez que se lastimaba, yo siempre era el más ansioso en ese momento. Pero ahora ni siquiera lo miro. La brisa nocturna agitaba las hojas de alcafor en el jardín con un sonido susurrante. Tomé la mano de Licia y caminé hacia el salón de banquetes. La palma de su mano estaba cálida, envolviendo firmemente la mía, me parecía capaz de disipar el último rastro de frialdad en mi corazón. No hubo pasos siguiéndonos detrás. Y volví a escuchar esa frase de Yechen llena de pánico. Escúchame, déjame explicarte, no me di la vuelta. Algunas cosas estuvieron mal desde el principio. Algunas palabras, por mucho que se repitan, son en vano. La confusión de ambos asuntos hasta hoy finalmente ha llegado a su fin por completo.